Hay un salmo que recuerda aquel día cuando Moisés tenía una desesperación porque el pueblo insistía en que Moisés le diera agua. Y Moisés decía, pero ¿yo cómo les puedo dar agua? Estaban en el desierto. Imagínate estar tú en el desierto y tener a un pueblo numeroso, más de 2 millones de personas, exigiéndote que les diera de beber. Porque llevaban muchos días sin poder conseguir agua. Entonces Moisés viene y empieza a clamarle al Señor, a orarle al Señor, y Dios le da una respuesta. El Salmo 78 menciona lo que pasó muchos años antes cuando Moisés dice así: hizo brotar arroyos de la roca, haciendo que el agua fluyera como un río. Diga conmigo, hizo fluir arroyos de la roca, haciendo que el agua fluyera como un río. Observa la situación. Imagínate, había una necesidad, así como la que tú tienes. En este caso era agua. Es decir, eso encierra como lo vital para poder vivir. Porque si no hay agua, obviamente cualquier ser humano muere. Es más vital el agua que la comida. Tú puedes durar varios días sin comer, pero no puedes durar tantos días sin beber agua. El agua es vital para vivir. Entonces, la necesidad era de primera, o sea, era de primera necesidad. Era un problema grave que tenía el pueblo. Diga conmigo, un problema grave. No había dónde conseguir, porque en el desierto, ¿dónde? Entonces, Dios le da una solución. Diga conmigo, Dios da una solución poco creíble. Imagínate que le dice Moisés, ve a la roca, y le dio la especificación. Cuando llegues ahí, golpea la roca, y de esa roca va a fluir agua. ¿Cómo es esto? Los manantiales fluyen de una manera espontánea, pero no en el desierto. ¿Amén o no amén? Ahora, no porque tú golpees una roca va a salir agua, porque con un palo, como el que andaba Moisés, una vara, no se va a romper una roca. Vamos a suponer que hubiera agua adentro, que esa roca estuviera deteniendo una corriente interna que hay. Pero ¿cómo pretende que va a pegarle con una vara y va a romper la roca? Entonces, Dios le da una solución a Moisés poco creíble. Dígale que está a tu lado, Dios da soluciones poco creíbles, pero que van a funcionar. ¿Aló? Cuando Dios te habla a ti, tal vez para ti es poco creíble, pero lo que Dios te dice funciona. Amén. Por eso es importante tener fe. Si nosotros no tenemos fe, pues no vamos a creer lo que es para otros poco creíble. Como Moisés sí tenía fe, Moisés hizo exactamente lo que Dios le dijo. Reunió a la gente que Dios le dijo, reunió a los líderes, reunió a algunas personas del pueblo y los dirigió a la roca para que ellos vieran de primera mano, para que nadie les contara cómo iba a salir agua de una roca por un simple golpe de una vara a la roca. Entonces Moisés, diga conmigo, lo creyó. ¿Está usted dispuesto a creer lo increíble de Dios? Porque, escúchame, tal vez aquí se está predicando ante gente creyente, pero a veces no todo el mundo cree la palabra. Ahora, si tú cuentas esta misma palabra en el público de afuera, lo más probable es que más de la mitad ni siquiera lo crea. ¿Por qué? Porque las respuestas de Dios vienen siempre escondidas en un misterio. Amén. El misterio de la roca. Entonces, no todo el mundo iba a creer que de una roca iba a salir agua. No todo el mundo va a creer que si enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio me fue regular tirando a mal, entonces agosto, septiembre, octubre y noviembre van a ser algo diferente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios te dice algo es para que tú no lo razones. Diga conmigo, si Moisés lo razona, saca muchos peros. Vamos aquí a razonar. ¿Qué primer pero hubiera sacado Moisés? Señor, pero con una vara.
¿Y por qué no le pego con una varilla? ¿Por qué no le pego con algo más fuerte? De pronto con un palo, pero bien macizo. Sería como mis observaciones. Oye, Señor, pero a una roca, la roca, se me va a partir la vara. ¿Usted se imagina uno pegándole una vara? Coja un palo. ¿Cuántos aquí han matado con un palo de escoba un ratón o una cucaracha? A la mayoría se le han partido. Ahora imagínese, ¡pam! A la roca, sale el pedazo y le pega al pueblo. Pero Moisés lo creyó. Diga conmigo, Moisés lo creyó. Por lo tanto, actuó y le dijo a las personas que Dios le había dicho que fueran y lo acompañaran. Obviamente, usted no va a llevar 2 millones de personas, no todos van a poder ver, no habían cámaras, ¿sí? No había forma de mostrarles. Entonces la forma era, bueno, van a ir tanta gente que va a estar alrededor de la roca, van a poder observar y después le cuentan a los demás. Entonces yo voy a encontrar aquí varios principios que quiero sacar de este texto bíblico que me recuerda la bendición a chorro que viene para este año. Diga conmigo, este año no se ha acabado. Hay gente que dice, no, ya esto se acabó, ya llegó diciembre. Y hay gente que está poniéndose el gorrito de Navidad. Mira, puede ser que ya estamos cerca de diciembre, pero la bendición puede llegar en cualquier momento, amén, porque Dios la prometió. Entonces, lo primero que yo aprendo es que Dios no necesita que exista una solución, Él puede crearla. Dios no necesita que exista una solución. No había agua, diga conmigo, no había agua. Era un desierto. Dios no necesita que haya una solución. Dios puede crearla. Veamos algunas citas bíblicas. Porque es que cuando hablamos aquí, Dios te va a bendecir, usted inmediatamente se va a lo que usted hace. Y entonces usted empieza a ver, bueno, pero ¿cómo? Si esto no alcanza, si por más bien que me fuera alcanzaría hasta esto. Es que Dios no necesita que haya una solución para bendecirte. Dios puede crear la solución. ¿Aló? ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Bueno, veamos las siguientes citas bíblicas que me confirman lo que yo estoy diciendo. Génesis 1:3. Entonces dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Cuando Dios creó la luz, ¿existía la luz? No, no existía la luz. No había luz. Había que inventar la luz. Entonces Dios dijo que hágase la luz y la luz apareció. Escúchame, ¿delante de quién estás tú? Estás delante de tu creador, delante de tu Dios, el cual no necesita que haya para solucionar algo. Amén. Pedro y Jesús necesitaban pagar el impuesto, no se sabe de qué, pero dice que le estaban cobrando el impuesto a Pedro y a Jesús. Entonces Jesús necesitaba resolver su problema. Diga conmigo, Jesús necesita resolver su problema. Y le dijo a Pedro, Pedro era pescador, y le dijo, Pedro, ves a pescar, ve a pescar. Y Pedro se fue a pescar. Escúchame bien, somos nosotros los que tenemos que resolver los problemas de Jesús. ¿Aló? Porque cuando vamos a resolver los problemas de Jesús nos encontramos que de paso estoy resolviendo mi problema. Amén. Amén. Entonces, Pedro suelta la vara de pescar y dice que en el primer pez que picó, encontró en la boca del pez una moneda trabada grande, de gran denominación, suficiente, dice la Biblia, suficiente para pagar el impuesto de Jesús y el impuesto de Pedro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, en la cabeza de Pedro, te pregunto, ¿será que él podía imaginarse que iba a encontrar un pez premiado? Yo no creo. ¿Aló? Él diría, bueno, para pagar el impuesto de Jesús y el mío, sacaba la calculadora, más o menos tengo que pescar unos 100,000 peces, los vendo y con la ganancia que me dé, le pago a mis ayudantes y con lo que me dé, pago el impuesto. Eso es lo que hace usted y hago yo, ¿o no? ¿Cierto que sí?
Pedro era pescador, dijo, tendría que pescar tanto. Cuando Dios te habla de bendecirte, aquí la mayoría empieza a sacar cuentas. Amén. Y si se trata de algo médico, de algo de físico, tú empiezas enseguida a ver ¿qué te dijo el médico? El médico te dijo, esto no se cura, esto tiene que ser un tratamiento de por vida hasta el día que te mueras. Eso sí, siempre y cuando no empeore. Entonces, ¿qué pasa? En el momento viene lo lógico, la respuesta lógica. ¿Qué tengo que hacer? El médico me dijo que tengo que hacer esto, pero Jesús me está diciendo otra cosa. Jesús me está diciendo una cosa que es completamente fuera de lo normal. Diga conmigo, de lo normal. O sea que usted no es normal, pastor. No, yo no soy normal. Diga conmigo, los que creemos en Jesús no somos normales. Para la gente de afuera somos anormales, somos locos. Amén. Porque hemos creído en un Dios que habla cosas sobrenaturales. Entonces, dice segundo libro de Reyes capítulo 4 versículos 5 y 6. Así que ella hizo lo que le dijo. Estamos hablando de una mujer que tenía un problema económico, un problema de embargo. Yo no sé si tú tienes un problema de embargo, pero el problema de ella de embargo era más grave que el tuyo. Porque a ti de pronto te van a embargar la moto, el carro, la casa, pero allá le iban a embargar los hijos, que era peor. Porque tú pierdes la casa y compras otra casa con el pasar de los años, ¿sí? O inclusive pierdes la casa y de pronto más adelante la puedes recuperar. Lo mismo que el carro, que la moto. Pero los hijos eran tomados como esclavos y los esclavizaban y ahí se quedaban como esclavos. Entonces, esta mujer dice que no tenía nada, realmente no tenía sino un poquito de aceite. Pero ahí viene lo bueno de la palabra de Dios, que Dios le dice que le iba a multiplicar el aceite. Y ella lo cree, diga conmigo, ella lo cree. El hombre de Dios le dice, mujer, vaya y pida vasijas prestadas, no pocas sino muchas. Reúne a tus hijos y empieza a echar el aceite que tú tienes en las respectivas vasijas. Si ella hubiera sido usted o yo, ¿qué hubiéramos dicho? Con la primera vasija se acaba. ¿Aló? Ni media vasija puedo llenar. O hablemos como nosotros, ni media ponchera. Tendré que traer el baldecito de playa de los niños para ver si al menos que ese es pequeño. Pero coger poncheras y llenarlas, eso es imposible. Pero fue la instrucción de Dios. Diga conmigo, la instrucción de Dios. Dice que la mujer se encierra con sus hijos, le da la instrucción a sus hijos. Dice, y así que ella hizo lo que le dijo. Sus hijos le acercaron las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estuvieron llenas. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. No hay más, le respondió. Y el aceite dejó de fluir. Es decir, que hasta donde llegó la fe, hasta ahí llegó el milagro. Amén. ¿Cuál fue la orden? Vayan y busquen muchas vasijas, no pocas, muchas, entre todos sus vecinos y amigos conocidos. Entonces se fueron a buscar, pero ellos dijeron, ya hay muchas, ¿dónde vamos a meter tanta ponchera en la casa? ¿Sí? Hasta ahí llegó el milagro. Diga conmigo, hasta donde llega mi fe, hasta allá llega el milagro. Recordamos nuevamente el Salmo 78. Hizo brotar arroyos de la roca. Diga conmigo, arroyos de la roca. Y la roca estaba en el desierto, haciendo que el agua fluyera como un río. Si a uno en el páramo de las Papas, allá donde nace el río Magdalena, le dijeran a uno, ve y pégale a una roca, uno va confiado, ¿sí? Porque uno dice, de pronto esa es la premiada y ahí de pronto nos sale otro río, ¿sí? Porque es una zona de donde fluye agua del interior de la montaña y empieza a correr por toda Colombia. Pero aquí la pregunta es, en el desierto, vaya y golpee la roca. Diga conmigo, tal vez que me dijera, vaya y pida prestado plata, pero en medio de que yo tuviera todas mis
estuviera yo con buenas referencias, tuviera una muy buena vida crediticia, pues prestaría unos 100 millones, montaría una empresa, pero resulta que yo no tengo buena vida crediticia, de pronto me caí en unas tantas cuotas, de pronto todavía le debo a Claro, que son los primeros que lo reportan a uno, y le debo por allá, hice un acuerdo de pago con la AAA y me tiene ahora reportado. Es ahí donde Dios te está hablando. Diga conmigo, lo que Dios te está hablando es en medio del desierto. ¿Aló? Segundo punto. La necesidad. ¿Cuánto tienen necesidades aquí? No estoy diciendo económicas. Puede ser económica como el caso de algunos, pero puede ser la necesidad de algo familiar como el caso de la mujer tsunamita, o puede ser algo apremiante como el caso del pueblo de Israel que necesitaba agua. No sé qué es lo que usted necesita, pero dice la necesidad es un escenario que Dios puede usar para revelarse a los hombres. Diga conmigo, la necesidad es un buen escenario para que Dios se revele a nuestra vida. ¿Sabía usted que Dios va a usar tu escasez? Yo no sé si estoy hablando solo de economía para algunos, pero tal vez otros dirán, no, la escasez que yo tengo es de amor, pastor. La última vez que me dijeron te amo fue, mejor dicho, ya ni me acuerdo, pastor. Estaba yo chiquita. Estamos hablando de salud. ¿Cuál es tu escenario en ese ámbito de la salud? No, pastor, ya no me acuerdo ni cuando estaba sano. Eso fue hace tanto tiempo. Ya me acostumbré a este dolor, a vivir así, dirá alguno. Esa es tu necesidad. Pero entonces Dios va a crear un escenario que es tu necesidad para Él revelarse y traer un regalo a tu vida. Diga conmigo, un regalo de tu vida. Y no te estoy hablando del milagro, te estoy hablando de su presencia. Porque cuando usted entienda que más importante la presencia que el milagro, entonces usted vivirá en la presencia de Dios y los milagros serán parte diaria de su vida. Amén. Éxodo 17. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió desde el desierto de Sin y se trasladó a otro lugar, acampando en Refidim. Pero no había agua para el pueblo, para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo culpó a Moisés y le reclamó, dice, danos agua para beber. Pero Moisés le respondió, ¿por qué me reclaman? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos estaban sedientos y seguían quejándose contra Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Protestaban. ¿Vas a matarnos a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales con la sed? Entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto, como decimos aquí, de lincharnos. Están a punto de apedrearnos. El Señor le dijo a Moisés, camina delante del pueblo, lleva contigo a alguno de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano la vara que usaste para golpear el agua del Nilo. Yo estaré allí delante de ti, junto a la roca del monte Sinaí. Diga conmigo, Dios iba a estar ahí, junto a la roca. Golpea la roca con tu vara y de ella brotará agua. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés se rascó la cabeza y dijo, ¿verdad? ¿Cómo diría usted si Dios le dice eso a usted? ¿Cuántos aquí han tenido necesidades económicas? Que Dios te dijera, ve ante la roca con el palo del trapero, pégale a la roca y ahí saldrán billetes. Te queda. Que Dios te diga, levántate en la noche, ponte a orar y cuando estés orando, ve y coge las pastillas y tíralas en el inodoro y di que Dios te va a sanar. Yo no te estoy diciendo que las tire. A mí todavía no me ha dicho que las tire. Estoy poniendo un ejemplo. Pero si Dios en medio de la oración te dijera eso, ¿lo harías? ¿Qué estoy hablando cuando Dios empiece a hablar específicamente? Porque Dios a una persona le dice una cosa, a otros otra. Amén.
Porque el problema del uno no es el mismo problema del otro. La necesidad del uno no es la misma necesidad de otro. Amén. Así que Moisés golpeó la roca, tal como se lo habían ordenado, y el agua brotó mientras los ancianos observaban. Vos, ya está ahí. Diga conmigo, brotó el agua. Entonces vemos que es necesario creer y actuar. Diga conmigo, creer y actuar. Generalmente la gente viene a la iglesia y cree, dice amén, pero no actúa. Porque cada vez que usted viene a la iglesia, Dios específicamente a cada uno le da una instrucción diferente. ¿Cómo así, pastor? Pastor, si la predica es lo mismo para todos. Sí, yo predico lo mismo para todos. Pero por experiencia sé que Dios a cada uno en particular le está diciendo algo en su corazón. Ahí está la diferencia entre hablar de un tema cualquiera y hablar de Dios. Cuando Dios está presente y ustedes empiezan a hablar entre ustedes, alguien termina diciendo, Dios me dijo esto, y la otra persona, ¿y eso dónde lo dijo el pastor? ¿Será que yo me quedé? No, es que a esa persona, mientras estaba el pastor diciendo algo, por dentro en la cabeza Dios le estaba hablando otra cosa. Amén. Algo específico para usted. A mí me pasa mucho. Mucha gente lo saluda a uno después del servicio y siempre tienen alguna observación de algo que le llamó la atención. Dice, pastor, eso que usted dijo, y me dicen, esto que usted dijo me llamó mucho la atención. Y yo soy el primero sorprendido. Pero ya yo no digo nada porque yo ya entiendo. Yo cuando dije eso, yo dije otra cosa, pero la persona en ese momento Dios le habló específicamente, ¿aló? ¿Qué era lo que usted tenía que hacer? Amén. Entonces, esa es la bendición de que Dios esté presente en el mensaje. Tercero, Dios no cambia la circunstancia, cambia la naturaleza de lo que parece imposible. Ojo a este punto. Generalmente nosotros oramos de una manera equívoca. Cuando usted tiene problemas en el hogar, ¿qué dice? Señor, ayúdame con este problema. Cambia el genio de mi marido. Padre, que mis hijos dejen de ser tan rebeldes. Es decir, que oramos para que cambie la circunstancia. Cuando no tenemos plata, Señor, te pedimos para que, por favor, del trabajo me llegue mayor cantidad de dinero. Entonces queremos cambiar la circunstancia. Señor, que se me quite esta enfermedad con las pastillas que me dio el médico. Queremos que cambie la circunstancia. Diga conmigo, cambiar la circunstancia. Pero resulta que Dios cambia la naturaleza de lo que parece imposible. Vamos a ver por qué. Recordemos el Salmo 78 nuevamente. Partió las rocas en el desierto y le dio agua como de un manantial. Imagínate tú en el desierto nuevamente. Moisés golpea la roca. Moisés golpea la roca con una vara, que la vara quedó casi partida. Y empieza a salir agua. ¿La circunstancia cuál era? Falta de agua. ¿Qué podía hacer Dios? Que encontraran un oasis, porque en el desierto hay oasis. Más bien hubiera podido Dios hacerlos que llegaran a un oasis, porque ya el oasis tenía agua. Pero no iba a cambiar la circunstancia seguía siendo la misma, desierto. Diga conmigo, desierto y escasez. Lo que Dios quería cambiar era no la circunstancia, sino, ponme por favor el punto, o aquí o allá siempre tiene que estar el punto puesto. Cambiar la naturaleza de lo que parece imposible. ¿Cómo así? La naturaleza de una roca en el desierto, ¿cuál es? Seca. ¿Cierto? Diferente a que fuéramos al páramo en Los Papas, allá cuando nacen las tres cordilleras, que nacen ríos. Cuando usted va al interior y sube las montañas, usted encuentra a veces que aparece de la montaña agua fluyendo. Eso es normal. Pero en un desierto, diga conmigo, es una circunstancia que no va a cambiar. Entonces, Dios no va a cambiar la circunstancia, va a cambiar la naturaleza. Diga conmigo, la naturaleza. ¿Cómo así, pastor? Usted, por ejemplo,
le pide al Señor, cambia la circunstancia, Dios, yo quiero pasar de ganar 2 millones a 3 porque yo gano 2 y no me alcanza, y si tuviera 3 yo sé que me alcanzaría, Dios, con 3 millones me cuadro. Pero resulta que Dios no le cambia la naturaleza. Usted sigue ganando los mismos 2. Y empieza a bendecirlo sobrenaturalmente, a usted le empieza a cambiar, a alcanzar. ¿Qué cambió? Cambió la forma de ver el desierto, ¿aló? Cambió la forma de usted poder interpretar la escasez. Porque generalmente la gente dice, para que se me acabe la escasez, tengo que tener mayor dinero. Lógicamente es así, ¿cierto? Pero resulta que Dios no habla de mayor dinero para acabar la escasez. Dios te habla que te alcanzará si tú diezmas y ofrendas. Es decir, con menos dinero tienes 100, 10 más 10, te quedan 90. 10, ofrendas 5, te quedan 85. Entonces, 100 no alcanza, me alcanzarían 150, pero Dios te dice, con 85 te alcanza. ¿Aló? Entonces, ahí es donde usted tiene que darse cuenta qué clase de Dios tiene y por qué muchas veces las soluciones están ahí a través de la fe y usted y yo seguimos viviendo igual, porque queremos que Dios solucione lógicamente el problema. Amén. ¿Qué es una enfermedad sanada lógicamente? Te dice el médico, bueno, lógicamente es que usted tiene que tomarse las pastillas de por vida y tiene que dejar de comer esto y esto y esto. Entonces usted empieza a hacerlo. Pero se da cuenta que al pasar los años, usted no mejoró, sino empeoró. Y Dios te dice algo diferente. Dios te dice, yo voy acá a sanarte en un día. Cualquier día, si tú lo crees, te voy a sanar. Entonces, no es más fácil creer que si el médico nos receta unas pastillas, las pastillas me van a llevar a sanidad. Pero resulta que cuando yo empecé a estudiar acerca de un poquito de medicina, de para qué sirven las pastillas, el 90% o 99% que era que decía, de las pastillas ninguna sana, ninguna te sana. Las pastillas no sanan, las pastillas bajan el dolor. Las pastillas te ayudan a llevar un ritmo mejor, pero no te sanan. Amén. Entonces, ¿qué quisiéramos nosotros? Lo lógico. Lo lógico es, unas pastillas, me sano. Pero Dios te dice, haz esto y te sana. Por ejemplo, vienes tú a la iglesia con el brazo así. No lo puedes mover del dolor. Entonces, usted, la lógica, ¿cuál es? Entre menos lo mueva, menos me duele. Y Dios de pronto te dice, muévelo y te lo sano. Entonces usted hace así, con todo el dolor del mundo, levanta su mano, empieza a lavar y de un momento a otro se le va el dolor. Amén. Diga conmigo, Dios no va a cambiar la naturaleza de lo que tiene. Está claro ese punto, ¿verdad? Sigamos. Cuarto punto. La palabra de Dios transforma un lugar de muerte en un lugar de provisión. Diga conmigo, la palabra de Dios, no tu palabra ni los hechos. La palabra de Dios es la que transforma un lugar de muerte en un lugar de provisión. El desierto es un lugar de muerte. No hay ni vegetación ni animales. Pero Dios iba a través de su palabra. ¿Por qué por la palabra? Porque Él dijo, Moisés, vete con la vara, lleva a algunos ancianos, delante de ellos, golpea la roca y saldrá agua. Era la palabra la que iba a causar un milagro. Amén. Ezequiel 37. Entonces me dijo, Dios le dice a Ezequiel, profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor. ¿Escuchen qué? ¿Escuchen qué? La palabra del Señor. Esto dice el soberano a estos huesos. Miren, haré entrar aliento en ustedes y haré que vuelvan a vivir.
les pondré carne y músculo. Yo le hago una pregunta. Si usted encuentra unos huesos sin carne y músculo, ¿cómo está la persona? Muerta. Nadie va a estar sin músculo y sin carne vivo. Entonces le pondré carne y músculo y los cubriré con piel. ¿A través de qué? De la palabra del Señor. Pondré aliento en ustedes. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Bueno, si al menos estuviera flaquito, pero todavía vivo, de pronto puede haber un milagro. Pero Dios está diciendo, ve y diles, háblale a los huesos secos, dile que le voy a poner músculo, dile que le voy a poner tendones, dile que le voy a poner piel, dile que les van a volver a la vida, amén. Cuando usted, me llamó la atención, ahora que lo veo, él nos decía como testimonio, creo que la semana pasada, que una vez esta palabra que se soltó ahorita de la tsunamita, explicando la tsunamita, de aquí a un año tendrás un hijo. Él dice que él se apoderó de la palabra, ¿sí? Pero no para él, sino para su hija, que no podía tener hijos. Y fue y se la soltó. Dice que la llamó, él la había recibido, dice, se la soltó con fe y le dijo, hija, de aquí a un año tendrás un hijo. Ella se había hecho tratamiento, los médicos le decían que no se podía, y efectivamente él daba el testimonio que al año exactamente se enteró de que estaba embarazada. ¿Por qué? Por el poder de ¿qué? De la palabra de Dios. La palabra de Dios fue lanzada, él la recibió, él la volvió a soltar, ella la recibió y el milagro se hizo. Amén. Entonces aquí quiero aclarar algo. Cuando Dios habla, la gente quiere ver situaciones propicias para el milagro. Por ejemplo, si está hablando de sanidad, la gente empieza a mirar el que no está tan enfermo. Ay, tú que tienes gripa vas a ser sano. ¿Y por qué no le dice al que tiene cáncer vas a ser sano? Llevan a alguien al médico y le dicen, bueno, tú estás apenas empezando. Ay, tú puedes ser sano en el nombre de Jesús. Pero la misma persona con la misma enfermedad ya desahuciado por el médico, ahí ya te cuesta decir que viene sanidad. Porque no has entendido que es a través de la palabra de Dios, no es a través de las circunstancias, no es a través de los hechos, es a través de la palabra de Dios. Y si Dios dio una palabra, la palabra se iba a cumplir. Los huesos podían estar secos, años ahí secos. Pero el Señor dice, pondré aliento en ustedes y volverán a vivir. Entonces sabrá que yo soy el Señor. ¿Para qué Dios te va a hacer un milagro? A través de su palabra. Para que usted sepa que Él es el Señor. ¿A cuánto le interesa saber quién es el Señor? Pastor, yo sé quién es Dios. No. Generalmente no sabemos quién es Dios. Mucha gente habla de Jesús el carpintero, de Jesús de Nazaret, de Jesús cuyo padre fue María y José. Una persona que habla de ese Jesús filosófico, histórico, no habla del mismo Jesús que nosotros hablamos. Nosotros hablamos que ese carpintero ya existía antes de nacer. Era Dios antes de nacer. Desde antes de nacer existió por la eternidad. Él era el Hijo de Dios. Él tenía un propósito. Amén. Entonces, ese carpintero para mí no era un carpintero, para mí era el Salvador de nuestra vida. Amén. La gente lógica ve al carpintero. La gente espiritual ve al Salvador del mundo. La gente lógica, con raciocinio, ve al Hijo de María y José. Pero la gente espiritual ve al Hijo de Dios. La gente religiosa ve a Jesús en la cruz. La gente espiritual sabe que Jesús fue bajado de la cruz el mismo día que fue crucificado, que a las 3 de la tarde fue muerto y a las 5:30, por ahí más o menos, fue bajado de la cruz y enterrado.
La gente religiosa piensa que Jesús está en la tumba. La gente espiritual sabe que Jesús no pasó más de tres días en la tumba, sino que resucitó y está vivo. El Señor está vivo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Quinto, el milagro estaba escondido dentro de aquello que parecía estéril. Repita conmigo, el milagro o mi milagro está escondido en aquellas cosas que parecen estériles. Si es económico, está escondido en medio de ese negocio que no funciona, en medio de esa actividad que no produce. Si es familiar, tú quieres ser feliz, tú te pones a pensar, este hombre no va a cambiar. Estos niños cada vez están peor. Pero detrás de ese hombre que tú dices que no va a cambiar, y esos niños que cada vez están peor, detrás de eso, ahí está tu milagro. Ese milagro de felicidad está detrás de esas personas que tú crees que ya no pueden. Amén. De pronto dirá, fulano puede cambiar porque está yendo a la iglesia, pero el mío no quiere ir a la iglesia. Ahí en medio de ese desierto que tú tienes, Dios tiene escondido tu milagro. Dios tiene escondido tu bendición. Dios tiene escondido tu sanidad. Amén. Segundo libro de Reyes. Eliseo le dijo, lo mencionamos en la ofrenda, el año próximo, por esta misma época, tendrás un hijo en tus brazos. No, hombre de Dios, respondió ella, no me engañes y no me des falsas esperanzas. Aquí quiero hacer un alto. Cuando se empiezan a soltar palabra de Dios aquí en el púlpito, la gente piensa que le están engañando, que lo quieren tener con falsas esperanzas. Es más, la gente que defiende el ateísmo y critica a las iglesias, están con esta idea de que la gente que viene a la iglesia son tontos porque vienen para que les den falsas esperanzas. Ella creía en el Señor. Ella fue la que le construyó un apartamento al profeta. Pero cuando se tratan de milagros, mucha gente piensa que le están dando falsas esperanzas. Ojo a esto. Estamos hablando de una creyente que diezmaba, ofrendaba, que fue capaz de construirle un apartamento al hombre de Dios. Pero una mujer que cuando le tocaron su problema difícil de solucionar, ¿cuál era? El niño. Porque ella decía, mi marido es viejo. Ahí aparecía la falta de fe. ¿Dónde aparece tu falta de fe? ¿En lo económico? ¿O cuando hablamos del tema de salud? ¿O cuando hablamos del tema de felicidad en el matrimonio? ¿O cuando hablamos de un buen camino para tus hijos? ¿O cuando hablamos de dinero? De pronto ahí en ese momento tú dices, no se burlen de mí, no me den falsas esperanzas. Pero es ahí donde tú verdaderamente necesitas el milagro. Amén. Pero la mujer quedó embarazada. Diga conmigo, la mujer quedó embarazada. Y al año siguiente, por esa misma época, tuvo un hijo, tal como Eliseo le había dicho. Dile que está a tu lado. ¿Tú tienes fe? La mujer en el momento no creyó, pero después sí creyó. ¿Cómo así, pastor? La palabra decía que iba a tener un hijo. Le pregunto a los mayores de edad, ¿qué se hace para tener un hijo? Si ella no hubiera creído, no hubiera ido a hacer eso que tenía que hacer para hacer un hijo. Hubiera dicho, ya mi marido está viejo. Pero ella, aunque creyó en el momento que le estaban dando falsas esperanzas, algo quedó en su corazón que fue y le dijo al marido. Amén. Y el marido hizo eso. Sexto y último. Cristo es la fuente espiritual que sostiene a su pueblo.
Cristo es la fuente espiritual. La pregunta que nos hacemos es la siguiente. Esa roca que estaba en el desierto, ¿quién era? ¿Un objeto o una persona? Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y todos bebieron, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a ese hecho del pasado cuando Moisés con su vara tocó y brotó agua de la roca. Y todos bebieron la misma agua espiritual, pues todos bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. Y esa roca era, ¿quién era la roca? Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Cristo está en su corazón. Puede fluir bendición, puede fluir sanidad, puede fluir amor, puede fluir perdón, puede fluir todo lo que Dios puede dar. Amén. Y no necesitas que haya nada. Tu corazón puede estar en el más grande desierto y tú decir, es que ya no siento nada, ya lo único que siento es rabia, odio. Puedes estar en el desierto, que si Cristo, la roca, está ahí y usted le cree y va y toca la roca te va a llenar tu corazón de amor, va a quitar todo ese odio, rencor que hay en tu corazón, ese vacío que está en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que todos bebieron del agua, porque todos tenían a Cristo en su corazón. Amén. ¿Está usted llegando en la fila para que ese milagro se haga una realidad? Ya está más cerca, ya hay menos gente adelante, porque usted tiene a Cristo en su corazón. Y por si las moscas, quiero que hagamos una oración juntos, para que Cristo esté en el corazón de todos. Diga conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús, En el día de hoy, en el día de hoy quiero decirte quiero decir que tú eres mi Señor, que tú eres mi mi Señor, Salvador. mi Salvador. Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres el Hijo de que Dios, viniste a este mundo, que viniste a este mundo, te metiste en el vientre de una mujer virgen, te metiste en el vientre de una Naciste. mujer virgen, naciste, creciste creciste y moriste en una cruz. y moriste en una cruz. Derramaste la sangre Derramaste de tu la cuerpo sangre de tu cuerpo para el perdón de mis para el pecados. perdón de mis pecados. Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. reconozco que soy Límpiame pecador. Límpiame todos mis pecados. todos mis pecados. Escribe mi nombre Escribe en el mi libro de la nombre vida. en el libro de la Amén, vida. amén Amén y amén. y amén. Diga conmigo, la roca está en mí. La roca está en mí. Así que de esa roca puede fluir bendición. Te pregunto, para ellos era agua, ¿para ti qué es? No necesitas empezar a quejarte. La roca está ahí en tu corazón. No necesitas, escúchame, con tu queja hacer que Dios reaccione, porque Cristo está ahí. Él sabe cada vez que has llorado. Él sabe lo que te falta. Amén. Así que cierra tus ojos y empiece a orar. Primero que todo vamos a darle gracias a Dios con nuestras propias palabras, por la salud, por la economía, por la familia, por todo. Aunque las cosas no anden bien, usted dele gracias. Dele gracias a Dios por lo que tiene y por lo que perdió. Dele gracias a Dios por lo que va a tener y todavía no tiene. Dele gracias a Dios por todas aquellas cosas que perdió, que quedaron atrás. Y dele gracias a Dios por todas las bendiciones que vienen ahora. Desde hoy hacia adelante vienen bendiciones. Dale gracias a Dios por tu escasez si tienes escasez, por tu enfermedad si tienes enfermedad, por esos problemas familiares si hay problemas familiares. Dile, Señor, gracias porque algo quisiste enseñarme. Espero haber aprendido, Señor, y que de la roca que eres tú, Jesús, viene mi milagro.
De ti viene mi milagro, lo creo. Mi milagro viene de ti, aunque esté en el desierto. Si tú dijiste que chorros de bendición brotarían en este año, en medio del desierto, creemos que este año no se ha acabado. Y lo que queda de este año serán de chorros de bendición. Porque tú eres la roca. Tú eres la fuente de todo milagro. En el nombre de Jesús, y la iglesia le aplaude a él. Mensaje titulado Bendición a chorro en medio del desierto. Así que a partir de ahora habla lo que Dios te dijo, la promesa del Señor. En lugar de estar diciendo la cosa está dura, y Dios dijo que bendición a chorro en medio de mi difícil situación desértica que estoy viviendo. Amén. Si el problema es familiar, Dios me dijo que la familia iba a ser bendecida, a pesar de lo árido que es esa pareja mía, a pesar de lo rocoso que se comporta. Creo que de él va a brotar chorros de bendición, porque Jesús va a estar en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, mis amados, levánteme la mano solamente aquellos que Dios les habló en este momento. Ahora permanezca con la mano levantada aquellos que se durmieron en medio de la prédica. Les saqué una sonrisa. Bueno, ahora quédense con la mano levantada los que fueron bendecidos por la palabra. Voy a orar por ustedes. Padre, el profeta Eliseo le dijo a la mujer que de aquí a un año tendría un hijo. Pero nosotros no podemos hablar de aquí a un año porque tú estás hablando de este año. La palabra fue clara, que este año sería un año de desierto, pero que habría una bendición a chorro. ¿Por qué? Porque cuando no hay mucho tiempo, la bendición tiene que ser a chorros para lograr cubrir aquellas necesidades que no estaban cubiertas durante todos los meses anteriores. Te pido, Señor, que así como a la mujer tsunamita le diste su milagro por una palabra del profeta Eliseo, hoy suelto esa palabra sobre ellos, donde esa bendición a chorro los alcanzará. Será poderosa porque esa roca eres tú, Jesús. Y ellos han creído en ti. Y como decía la Escritura, todos fuimos lavados por esa misma agua. Todos tomamos de esa misma agua que es Cristo. Y en el nombre de Jesús, que la palabra se haga una realidad en la vida de todos. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga. Los vemos el día domingo. Bounce.